Familias con propósito. Estamos en este miércoles que pasó tuvimos la clase 11 y tenemos dos más, como dijo el pastor. Este miércoles que viene, Dios mediante, tendremos la clase 12 y luego la última. Y una de las cosas que aprendimos al inicio para tener familias fuertes es, bueno, déjeme decirlo de otra manera diferente. Una de las primeras cosas que aprendimos es qué es lo que necesitamos para poder llegar a tener una familia fuerte, una familia con propósito. Sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad. No solamente la iglesia piensa eso, sino que el mundo secular lo piensa igual. ¿Ok? Y el asunto es que siendo la familia la base fundamental de la sociedad, aún así tenemos problemas familiares. Nadie entra en una relación, nadie decide casarse, nadie quiere tener una familia para tener problemas, ¿cierto? Nadie piensa, ¿sabes qué? Mi sueño es casarme para pasar peleando todos los días. O sea, eso viene naturalmente, ¿verdad? No. Pero sí sucede. Entonces, el asunto es que nadie entra en una relación con el deseo de tener problemas. Entonces, si nos ponemos a pensar, si la pareja tiene todo el deseo de hacer las cosas bien y han soñado en casarse y han soñado en tener una familia y tienen el deseo de hacerlo, ¿por qué tenemos problemas familiares? Empezando con el matrimonio. ¿Se han pensado? Sí, yo sé que han pensado en eso. Ahora, lo interesante aquí es que aunque nosotros tengamos la intención de hacer las cosas bien, intención y deseo no es suficiente para hacer las cosas bien. Necesitamos saber qué hacer, ¿cierto? Yo tengo el deseo de hacer algo y hacerlo bien hecho, pero si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, el deseo y la intención no es suficiente. Yo debo saber qué hacer. Ahora, si yo aprendo qué es lo que debo hacer, si yo entiendo qué es lo que debo hacer, entonces yo puedo enfocarme en hacerlo. Mi intención y mi deseo va a estar enfocado en hacer lo que yo sé que debo hacer. Pero tenemos un pequeño problema. El problema es que somos personas imperfectas. Como dice un hermano que estoy viendo allá atrás, unos más que otros, pero es cierto, somos personas imperfectas. Nuestra imperfección no nos permite necesariamente hacer las cosas bien. Empezando porque si yo soy una persona imperfecta, ¿quién garantiza que lo que yo pienso, lo que yo quiero o lo que yo espero sea correcto? ¿Cierto? No hay garantía, soy una persona imperfecta. Entonces, todos aquí tenemos cierto punto de vista del mundo, cierto punto de vista de la vida. Pero, si somos sinceros, ese punto de vista no es objetivo. Está influenciado por muchas cosas, nuestras experiencias personales, por costumbres, por nuestra cultura, por la sociedad, sobre todo aquellos que les gusta ver programas de televisión, películas, y agarramos cosas, aunque no querramos, de todo lo que nos rodea y empezamos a poner esas cosas en práctica dentro del hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, sin saber necesariamente que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces, somos influenciados por cosas externas, nosotros somos imperfectos y tenemos un punto de vista que no es objetivo. Entonces, algunos están pensando en esto: espérate, hermano, ¿estás diciendo que tú eres imperfecto y yo soy imperfecto? ¿Somos imperfectos? Y sigamos conjugando todo. ¿Todos somos imperfectos? Ok. Y entonces, ¿cómo ustedes pueden confiar en lo que yo les estoy diciendo ahorita? ¿Cómo van a confiar en lo que yo les voy a compartir acerca de fundamentos para llegar a tener una familia fuerte y con propósito? Muy buena pregunta. El asunto es que mi idea hoy, mi plan hoy, no es compartirles de mis experiencias acerca de qué es lo que yo creo que deben hacer. La idea es compartirles lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Porque necesitamos instrucción de parte de alguien que no tiene los mismos problemas que yo tengo o que ustedes tienen. ¿Okay? Alguien que no está limitado por traumas, por cultura, por malas influencias, por rencores, por pecado. Necesitamos recibir instrucción de alguien que no está limitado por todas esas cosas. Y por eso vamos a hablar sobre qué es lo que dice la palabra
que no tiene esas limitantes que usted y yo tenemos. Entonces, cada miembro en la familia tiene una posición y tiene funciones diferentes. La función y la posición del esposo no es igual que la esposa, y los hijos tampoco igual que el papá o la mamá. Todos tenemos funciones y responsabilidades diferentes. No significa que dentro del núcleo familiar alguien sea más o menos que otro. Simplemente estamos hablando de posición y responsabilidad. Son diferentes, como en una compañía. Una compañía, lo he dicho muchas veces, una compañía no puede tener dos gerentes. Necesitamos un gerente, quizás tengamos administradores que nos ayuden a manejar el negocio, y hay una cierta jerarquía en una compañía para que las cosas trabajen bien, que esté organizado todo. Igual en la casa, Dios ha establecido cierta jerarquía en el hogar para que haya orden. Ahora, entonces, si yo puedo conocer cuál es mi papel, por ejemplo, mi papel como esposo en la casa, y mi esposa puede conocer y sabe cuál es su papel como esposa, y podemos nosotros enseñar a nuestros hijos cuál es su papel como hijos, entonces ya estamos nosotros en una línea en la que podemos empezar a trabajar y hacer las cosas como Dios manda. Por lo tanto, podríamos asumir que si nosotros aplicamos la palabra de Dios y nos enfocamos en hacer nuestro papel como Dios manda, podemos tener un resultado positivo, ¿cierto? Porque de todas maneras ya probamos de todo lo que pudimos probar, lo que hemos querido probar, y no está trabajando el asunto. Entonces nos conviene mejor tratar el plan de Dios. Por eso vamos a la palabra. La sociedad nos dice que no hay garantía en el matrimonio. Como dice Forrest Gump en la película, es como una caja de chocolates, nunca sabe uno lo que le va a salir ahí, ¿no? Y también dicen, escucho mucho seguido, que, mira, no hay manual para criar los hijos. No es cierto. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña a mí cómo yo debo, cuál es mi papel como esposo, cuál es el papel de mi esposa, qué es lo que yo debo hacer en mi casa y cómo criar a mis hijos. La Biblia es el manual para nuestra vida. Entonces, si tenemos esa guía, si la conocemos y la ponemos en práctica, vamos a poder desempeñar nuestros papeles dentro del hogar adecuadamente. Entonces, la Biblia es el manual para nuestra vida. Y es el plan que Dios tiene que nosotros debemos seguir para tener familias fuertes y con propósito. Muy bien. Quiero mencionar un par de versículos bíblicos antes de continuar. Romanos 12:2, muchos lo conocen. Romanos 12:2, va a estar en la pantalla, ahí está. Estoy leyendo de la Reina Valera versión 1960. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos renovar nuestra mente, sacar ese montón de cosas que traemos, que hemos aprendido que no son bíblicas, y aprender lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a ser esposo, ser esposa, hijos y nuestro papel en la familia. Otro versículo, Salmo 119, 105, ¿sí? Hay un montón de salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo voy por la vida haciendo lo que yo quiero hacer y no la palabra de Dios, siguiendo la palabra de Dios, no aplicando la palabra de Dios, literalmente la idea que este salmo nos da es de que yo estoy caminando por la vida a ciegas. Vivimos en un mundo caído, un mundo oscuro, lleno de oscuridad, dice la palabra. Necesitamos una lámpara para nuestros pies. En otras palabras, necesitamos algo que nos muestre el camino correcto que seguir. La palabra de Dios es lámpara a mis pies. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, somos personas imperfectas. Mis ideas, mis expectativas pueden ser correctas o pueda que no sean correctas. Debo pasarlas por el filtro de la palabra y apoyarme en lo que la palabra de Dios me enseña para tener la certeza de que lo que pienso, lo que creo,
y lo que espero es correcto. El último, Salmo 119, 169, bendito Dios. 119, 169, wow. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Este versículo a mí me dice que si verdaderamente yo tomo la decisión de tratar de hacer las cosas bien, yo puedo ir y pedirle a Dios que me ayude. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Pero también esto implica que yo debo conocer la palabra. Significa, Señor, yo voy a ponerme a estudiar tu palabra, necesito que me ayudes a entenderla para ponerla en práctica. Entonces, ¿qué cosa es fundamental para llegar a tener una familia fuerte y con propósito? Bueno, lo primero que debemos hacer es poner nuestras prioridades en orden. Si yo no pongo mis prioridades en orden, no va a trabajar la cosa. Siempre uso la analogía de un mecánico que tiene un motor desarmado y tiene todas las piezas. ¿Ok? Muchos de nosotros sabemos lo que debemos hacer. Tenemos las piezas ahí enfrente de nosotros. Pero si no armamos ese motor poniendo las piezas en el lugar correcto, no va a trabajar. Igual nosotros, aún como cristianos, podemos conocer qué es lo que la palabra dice que debemos hacer, pero si no ponemos esas prioridades en el orden correcto, no va a trabajar el asunto. Entonces, debemos poner nuestras prioridades en orden. O bien, hay 5 prioridades, nada más, que vamos a hablar hoy. 5 prioridades que debemos poner en orden. Debemos poner en orden y debemos seguir la instrucción que la palabra nos da para poder poner eso en práctica, ¿ok? Las ponemos en el orden correcto y luego empezamos a vivir de esa manera. Ahora, ¿cuáles son esas 5 prioridades? Algunos de ustedes ya las conocen, las estudiamos semanas anteriores entre semana. La prioridad número 1 es mi relación con Dios. Prioridad número 1. Porque estamos hablando de conocer la verdad, de conocer la palabra, de conocer la voluntad de Dios. Tengo que empezar por ahí. ¿Okay? Marcos 12:30, ese no va a estar en la pantalla. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El principal mandamiento, el primer mandamiento: amar a Dios con todo mi ser. No importa si aparentemente todo está bien en mi vida. ¿Okay? Si mi relación con Dios no es lo que debe ser, no importa que yo esté haciendo, no me va a ir bien. No va a ser nada permanente, no va a ser nada duradero. Porque si Dios no es lo primero en mi vida, ya empecé mal. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo mi ser. Mi relación con Dios debe ser personal, de confianza y obediencia. 3 cosas fundamentales. Necesito las 3. ¿Por qué? Bueno, sabemos que a través de Cristo Jesús somos reconciliados con el Padre. Porque no nacemos como hijos de Dios. La palabra dice que nacemos de manera diferente. Nacemos separados de Dios. Somos hijos de ira. Somos criaturas, somos creados por Dios, pero no somos hijos de Dios cuando nacemos. Necesitamos, Efesios capítulo 1 nos dice claramente que necesitamos ser adoptados dentro de la familia de Dios. ¿Ok? A los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces necesitamos ser adoptados. Entonces, personal, porque es una relación mía a través de Jesús con el Padre. Soy adoptado dentro de la familia de Dios. Si yo tengo una relación con Jesús, lo acepto como mi Señor y Salvador, yo soy reconciliado con el Padre y yo ya puedo tener acceso directo al Padre. Mi esposa, esa parte, ella tiene que desarrollar esa relación personal a través de Cristo Jesús, con Cristo Jesús también. No es un paquete familiar como el de los teléfonos. Mira,
te doy el tuyo y el de tu familia, un solo pago, aquí está, boom. No, es personal. Ok, bueno, yo ya soy hijo de Dios, ya acepté a Jesús como Señor y Salvador. El segundo es confianza. Ok, confianza, ¿por qué? Porque yo debo tener confianza en lo que mi Padre me dice, en lo que Jesús enseña. Cuando yo voy a la palabra de Dios y leo que debo hacer algo, yo debo confiar de que Él está deseando lo mejor para mí. Él me ama, su amor me persigue por todos lados. Me perseguía cuando era enemigo de Él todavía, no digamos ahora que soy hijo. Entonces yo debo confiar de que lo que yo leo en la palabra, lo que el Señor me está enseñando es por mi bien, aunque me parezca contrario a lo que yo aprendí toda mi vida. En mi casa me enseñaron diferente y la Biblia me está enseñando otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Ni lo pienses. La palabra de Dios es la verdad. Debes confiar en la palabra. Confiar, no porque está en este libro que conocemos como Biblia. Confiar porque conocemos el carácter de la persona de donde viene. Confiar porque es la palabra de Dios. Si yo no confío en la palabra de Dios, estoy dudando de su carácter. Qué pecado más horrible. No te creo, Dios. Eso es lo que le decimos cuando no tenemos confianza en su palabra. Y aún peor, cuando no obedecemos. Puedo pasar 8 horas al día o 10 horas al día leyendo la palabra. Puedo ayunar por no sé cuánto tiempo. Algunos dicen que puede ayunar por 40 días. Solo a Jesús conozco que ha ayunado por 40 días, pero no importa. Ayuna por 2 días, 3 días, 5 días. No importa cuánto usted puede ayunar, no importa cuánto usted lee la palabra, no importa cuánto usted ora. Si usted no pone en práctica lo que el Señor le enseña, está perdiendo el tiempo. Caminar por fe. La fe es una acción, es activa. Si usted no vive la palabra, lo que usted sabe es simplemente, lo que usted tiene es simplemente información, conocimiento, pero no es palabra viva en su vida. Entonces, debe ser una relación personal de confianza y obediencia. Pero es que, hermano, fíjate que yo no sé mucho de la Biblia. No te preocupes, yo tampoco. Pero si solo te sabes un versículo, vive ese versículo. No hay problema. Aquí no estamos hablando de cantidad de conocimiento. Estamos hablando de confianza y obediencia. Lo poco que sé, eso lo vivo. Lo pongo en práctica. Personal, de confianza y de obediencia. Ese fue el punto número 1. Primero es mi relación con Dios. Luego viene mi relación con mi familia. ¿Ok? Primero Dios, luego mi familia. Dentro de la familia hay funciones y posiciones diferentes, ya hablamos de eso, ¿no? Y todas son importantes, pero cada una tiene una responsabilidad diferente. La responsabilidad del esposo no es la misma que la esposa y viceversa. Entonces, Marcos 12:31 nos recuerda, acabamos de leer el 30, ¿recuerda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y le preguntan a Jesús, él está contestando una pregunta. Y dice, el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Debo amar a Dios primero y luego debo amar a mi prójimo. Vertical y horizontal, ¿verdad? Los que estudiamos vida discipular aprendimos nuestra relación vertical y nuestras relaciones horizontales, ¿verdad? Primero Dios y luego el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:31. Y entonces venía Jesús enseñando esto, ¿verdad? Nos relata uno de los evangelios y le pregunta, pero Jesús, parafraseando, ¿no? Jesús, pero es que, ¿quién es mi prójimo? Bueno, yo lo amaría, pero no sé quién es mi prójimo. Bueno, mi prójimo, vamos a empezar por lo más cercano. Mi esposa es mi prójimo, mis hijos son mi prójimo, mis compañeros de trabajo son mi prójimo, el resto de mi familia es mi prójimo, los hermanos en la iglesia es mi prójimo, todo el mundo es mi prójimo.
Primero Dios y luego los demás. Pero dentro de la familia también hay una jerarquía, ¿verdad? Génesis 2:24 nos dice algo interesante. Muchos se lo saben. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mi relación con Dios y luego mi prójimo. Pero hay un prójimo que es diferente a otro prójimo. Si yo estoy casado, mi esposa, que es mi prójimo, es diferente al resto del prójimo. Porque mi esposa y yo, dice la palabra en Génesis 2:24, al unirnos, nos convertimos en una sola carne. En ninguna parte en la palabra nos dice que yo me convierto en una sola carne con nadie más, solo con mi esposa. En todo el mundo, en toda la creación, la única persona con la que yo me convierto en media carne es mi esposa. No mis hijos, mi esposa. Entonces, la palabra está poniendo ese prójimo un poquito diferente. Efesios 5:25. Este es el versículo que menos nos gusta a todos los hombres en la Biblia. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En ningún lado aquí está hablando de que debemos tener varias mujeres. ¿Okay? Efesios fue escrito por Pablo y Pablo le está hablando a la congregación. Es como que yo les diga, esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Aquí no dice, porque muchos toman este versículo y empiezan a decir, es bíblico tener más de una esposa. En primer lugar, es una locura. Segundo, es muy caro. Tercero, no es bíblico. No puede ser eso. Maridos, esposo, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, claramente veo yo que el primer mandamiento es amar a Dios, el segundo mandamiento es amar al prójimo, pero hay un prójimo, hay una persona que es diferente a las demás, que es mi esposa, que es mi propio ser, y a esa persona yo debo amarla como Cristo amó la iglesia. Está en una posición diferente. Dentro del matrimonio, también la esposa tiene Colosenses le dice algo a la esposa. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. El esposo amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, la esposa sujetarse al esposo como conviene en el Señor. Entonces, el matrimonio, eso lo aprendimos también entre semana, el matrimonio es una idea que Dios, es una foto que Dios quiere que nosotros mostremos al mundo de la relación entre Cristo y la iglesia. Cuando el mundo ve un matrimonio cristiano, ellos deberían pensar en la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo se entregó a su iglesia y dio la vida por la iglesia. Y la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, cuando el mundo allá afuera nos ve como un matrimonio cristiano, deberían ver que el esposo ama a su esposa de manera sacrificial. Está dando su vida por su esposa. Y la esposa se somete al liderazgo de su esposo como al de Cristo. Y esa es la foto que el mundo ve, por eso dicen, ¿cómo es posible que esta pareja se lleve bien? Porque lo común entre los dos es Cristo. Sí se puede, como dicen los amigos mexicanos. Dentro de la familia, entonces, ya pasé mucho tiempo con familias, dentro de la familia, ¿okay? Primero mi esposa, después mis hijos, bíblicamente hablando. Ahí es donde las mujeres ya las perdí, ¿verdad? No, yo aprendí, mi mamá me dijo y mi abuela me dijo y yo lo he visto en todos lados, mis hijos son primero. Bíblicamente hablando no es posible, porque tus hijos no son tu propia carne, vienen, sí, de ti, pero bíblicamente hablando, la relación es diferente. Entonces, como padre, yo amo a Dios con todo mi ser, amo a Cristo como
Amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y amo a mis hijos como a mí mismo. De ahí viene, de ahí lo sacamos de los primeros, de los dos más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Pero me da instrucción adicional para con mi esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces, yo amo al Señor con todo mi ser, amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y amo a mis hijos como a mí mismo. No los amo menos ni más, es diferente. ¿Cierto? Esa fue la segunda. Tercera prioridad, la familia, la iglesia y mi trabajo. Ok, es posible. Sí es posible tener un balance saludable entre iglesia, trabajo y la familia. Voy a decir algo y no quiero que lo malentiendan porque yo sé que es lo único que se van a acordar y después van a decir, el hermano Carlos anda diciendo esto. Miren, déjame bien. Pasar en la iglesia, ok, 4 o 5 días a la semana, sirviendo y trabajando, está bien si no estás descuidando tu casa, hombres y mujeres. Que tú no puedes descuidar tu casa por estar sirviendo en la iglesia. No estoy diciendo que no hay que servir. ¿Cómo llegamos a tener un balance saludable entre la iglesia, el trabajo y la casa? Podemos aprender en la palabra algo acerca de eso. Los tres son importantes, pero también, así como dentro del matrimonio hay prioridad, también hay prioridad con respecto a casa, iglesia y trabajo. Y eso lo podemos ver en la palabra. Quiero, porque ya sé que algunos están pensando, no, el hermano dijo, Carlos dijo que no tengo que estar sirviendo tanto porque no puedo descuidar la casa. ¿Okay? Hebreos 10:25 nos dice claramente que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y estoy moviéndome así rápido porque no quiero enfocarme en nadie, porque sé que algunos vienen de vez en cuando nada más. No quiero ver a nadie para que no sientan, hermano. Pero por dentro tú sabes a quién el Señor le está diciendo. Algunos tienen por costumbre no congregarse regularmente. No es bíblico, no es saludable, no te conviene dejar de venir a la iglesia. No te conviene no ser parte de una escuela dominical donde podemos aprender y tener hermandad y tener familia. ¿Okay? Entonces, no estoy diciendo que vamos a dejar de servir en la iglesia porque debo estar en la casa, sobre todo viendo fútbol. Eso no es la idea. Es llegar a conocer lo que la palabra dice de un balance saludable. Número 4 es manejar los conflictos familiares. Pasamos 2 semanas estudiando eso entre semana. Conflictos familiares suceden hasta en las mejores familias. El pastor lo dijo al principio en la introducción. Todos tenemos problemas. ¿Ok? Yo sé, las mujeres están pensando, sí, tenemos problemas por mi esposo. Y el esposo está pensando, sí, tenemos problemas por mi esposa. Bueno, por quien sea. Tenemos problemas porque hay malos entendidos. Bíblicamente hablando, debemos saber cómo manejar esos conflictos dentro de la familia, porque suceden a todos. Ahora, el asunto es bíblicamente cómo hacerlo. Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ok? Entonces, la Biblia no dice que no me enoje. La Biblia dice que si me enojo no peque. El problema, y muchos sacan, expliqué esto entre semanas, hace varias semanas, cuando Jesús entra al templo y dice, hizo una varita, ¿verdad? Tiene un nombre diferente en la Biblia, y empezó a sacar a todo el mundo del templo, tiró las mesas y tiró los pollos y los gatos y todo por todos lados ahí, y lo sacó del templo y estaba enojado, estaba airado porque dijo, esta es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones esto. Y les expliqué que eso no significa que yo en la casa me voy a enojar y voy a empezar a tirar las cosas y decir, es un enojo santo, es bíblico, Jesús lo hizo, yo también, ¿verdad? En primer lugar, tú las compraste, vas a tener que volverlas a comprar otra vez, no te conviene quebrar nada en la casa. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que es posible que yo me llegue a molestar, que es posible que me llegue a enojar, ¿ok? Pero no debo pecar. Ahora, ¿quién aquí sabe cómo enojarse sin pecar?
Estoy viendo manos. Yo sé, algunos la quieren levantar, pero por pena no la levantan. No podemos enojarnos sin pecar. No sabemos cómo. Jesús sí, obviamente, porque lo hizo, pero yo no puedo. Entonces me conviene mejor tratar de no enojarme. Pero si me enojo, si tenemos un conflicto, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Ya me enojé, lo más seguro es que pequé. No puedo dejar ese pecado sin atenderlo por mucho tiempo. No significa que si estás en el teléfono y te enojaste con tu esposa y de repente estás en el carro y vas a ir a toda velocidad porque ya está creciendo y la Biblia dice que no puedo esperar que se ponga el sol sobre mi enojo. Eso no significa. Significa en el momento que tengas, lo más pronto posible, tienen que sentarse y hablar y tratar de solucionar este problema. Orando, pidiéndole a Dios que les abra el entendimiento y les muestre lo que verdaderamente está pasando. Debemos conocer las formas apropiadas de resolver los conflictos dentro de la familia y nuestra familia extendida también. Número 5, con esto aterrizamos y terminamos. Mi familia y mi pasado. Ahorita estamos estudiando esto, sobre la que mucha gente conoce como maldiciones generacionales. La palabra muestra algo diferente. La palabra habla acerca de patrones generacionales de pecado. No es lo mismo que una maldición generacional. Es un patrón, son patrones que vienen de nuestros antepasados que nosotros aprendimos porque aprendemos, como decía mi abuela, lo malo se te pega rapidito, ¿cierto? Aprendemos esas cosas de nuestras familias, de nuestros antepasados, de nuestros padres y ahora las estamos viviendo y enseñándoselas a la generación que viene. Entonces son patrones negativos que tenemos. Debemos conocer, saber cómo trabajar esos. Hablamos de eso la semana pasada y continuaremos el tema este miércoles que viene. Se los recomiendo, vénganse o conéctense vía Zoom. Los hijos de Dios, esto es mucho que decir, pero no tengo tiempo. Mire, los hijos de Dios somos libres. Somos libres de malas costumbres, de malas experiencias y de malos hábitos. Soy yo el que me esclavizo otra vez bajo esas cosas. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo me sujeto bajo esos patrones generacionales de disfunción, pero no tengo que, porque si yo estoy en Cristo soy una nueva criatura y Cristo me dio libertad. Ahora yo debo saber cómo vivir en esa libertad y de eso estamos estudiando los miércoles. ¿Cómo vivo yo en esa libertad? Sí podemos. Con esto termino. Mire, por la gracia de Dios, por su amor, por la gracia de Dios y el amor que Él tiene para con nosotros, conociendo su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí para que me ayude a ponerla en práctica, ¿ok? La gracia de Dios, su amor, su palabra y el Espíritu Santo, podemos lograr la meta de llegar a tener familias fuertes y con propósito. ¿Amén? ¿No? Okay. 2 me creyeron, que escuché un amén aquí y otro aquí, nadie más dijo. ¿Amén? Sí. Ok, ahora sí. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por su amor y misericordia, gracias por su cuidado, gracias por hablarnos de maneras diferentes.